Único es el fuego. ¿De qué habla el fuego? La capacidad que nosotros tenemos de expandir, de creatividad, la capacidad de hacer, el espíritu, la fuerza. Es un año que va a premiar a cada uno de nosotros por nuestra propia valentía, por el vigor que tenemos. El caballo o un año de caballo de fuego también se caracteriza por superar los obstáculos. No en vano los jinetes son encargados también de atravesar las barreras que la vida nos pone. ¿Cuál es esa área de la vida que te ha costado mucho? ¿Cuál es eso que estás encerrando o que terminaste en un 2025 que es un año 9? ¿Y de qué manera te vas a abrir para superar el obstáculo? Cada uno de nosotros estamos en un reto familiar, amoroso, quizás las finanzas, el tema con los hijos. ¿Cuántas personas no pudieron concebir en el 2025? El año 1 es una invitación para que tengamos esa fe. Es un año de mucha fuerza. Es un año de muchas oportunidades donde la vida nos pide iniciar. Iniciar con Aries, iniciar con identidad, iniciar con chispa, con vigor. Es un año de atreverse. Es un año atrevido. Es un año que nos va a pedir autoexigencia, regulación, control, dinamismo, capacidad y sobre todo pasión. Si hay algo que le sobra al signo de Aries es la pasión. Si en el 2026, año de fuego, año 1, de grandes inicios, nosotros no aprendemos a confiar en nosotros mismos, es como estar un barco a la deriva. Y cada vez que nosotros sentimos o conectamos con esa energía de pérdida, genera frustración. Por eso, en esas áreas de nuestra vida nos va a beneficiar mucho Júpiter. El 2026 es un año donde Júpiter ingresa a Leo y empieza a abrir las brasas de los leones. Grandes personas, grandes personalidades de signo Leo, ascendentes en Aries y signo Sagitario son los que van a estar marcando la pauta de crecimiento. A Leo le corresponde crecer y brillar mucho en el 2026. ¿Cuál es la situación de vida que en este momento te conflictúa más? ¿Cuál es esa situación que en este momento sientes como fracaso? Ahí, justamente en ese punto donde no has podido brillar, el 2026 nos dice que es un año excelente para poder iniciar, comenzar cosas que nosotros habíamos dejado pendientes. Es un año de iniciar. 2026, año del caballo, año de fuego, Saturno, Neptuno marcan la pauta en el signo de Aries. No es momento de dormir. El reloj despertó, ahora es momento de wake up. La vida nos dice despertemos de la ensoñación y que los sueños neptunianos en Piscis ya terminaron. Ahora es momento de verlos materializar en nuestra existencia y no que se queden únicamente como sueños. 2026 nos espera para cada uno de los signos. ¿Cuáles son las perspectivas? Las vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los mejores mensajes que van a estar impactando a nivel personal, profesional, a nivel vocacional para cada uno de los signos? Aquí lo vamos a trabajar. Un 2026 nos espera. Bienvenido, caballo de fuego. Excelente martes 17 de febrero y empezamos una nueva temporada. Empezamos con una energía muy distinta. Hoy estamos celebrando no solamente el eclipse, también una luna nueva que hace partícipe con esto en el grado 28 de Acuario. Además tenemos la entrada del caballo de fuego que viene galopando con mucha energía. Creo que hoy 17 de febrero es un día para celebrar, es un día para conmemorar la chispa, la vida y el propósito. Sobre todo algo que nosotros debemos tener muy en cuenta el día de hoy es que nos hace una gran invitación, en este caso, para ser como muy conscientes de lo que significa estar vivos, de lo que significa estar viviendo una experiencia humana. Sean ustedes bienvenidos y de parte mía les envío el mejor de los abrazos para que le den la bienvenida a este super año chino, caballo de fuego que viene a marcar muchas pautas en nuestra vida cotidiana. Básicamente vamos a dar una pequeña introducción de qué es, cómo se vive y cuáles son las características de este caballo de fuego que trae para todos nosotros y qué es lo que se celebra y qué es lo que vamos a ver más representativo en un año 2026. Calculen ustedes que la última vez que tuvimos un caballo de fuego fue hace 60 años. La última vez que celebramos un año como este con eclipse que nos acompañó en la historia, imagínate, 60 años es mucho tiempo. Luego de 60 años se propone algo totalmente distinto.
Entonces ahora entramos en la dinámica de fuego y veníamos de un año, porque esto es importante como traerlo a colación de dónde veníamos y para dónde vamos. Veníamos de un año 2025 que era muy serpiente de madera, porque también hay serpiente de otros elementos, recordando siempre que cada año chino viene acompañado de un elemento. En la astrología china manejamos 5 elementos, en cambio en la astrología occidental nosotros manejamos 4, los que nosotros conocemos. Fuego, por el lado de los 3 signos de Aries, Leo, Sagitario, manejamos elemento tierra por el lado de Tauro, Virgo y Capricornio, manejamos elemento aire por el lado de Géminis, Libra y Acuario, y claramente el elemento agua por el lado de Cáncer, Escorpio y Piscis. Hay un elemento adicional que se trabaja mucho en la astrología china y es del que estábamos saliendo. El 2025 manejamos un animal de la serpiente que nos invitaba a transformarnos, que nos invitaba a cambiar, a dejar viejos patrones. Era muy normal que antiguas versiones pues desaparecieran, porque una de las características que tiene la serpiente o un año de serpiente es eso, es como ir mutando, ir limpiando, ir depurando algunas capas que nosotros creíamos fijas. Ahora, sobre todo la serpiente de madera, que es de donde estamos saliendo, pues hablaba mucho de la energía de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos labrar. Por eso el elemento madera en la astrología china pues es de vital importancia donde nosotros queremos tener fijeza. Viene a ser algo así, que no es lo mismo, pero viene a ser algo parecido como al elemento tierra en nuestra astrología que gobierna Tauro, Virgo y Capricornio, como la parte más sólida y sobre todo la creatividad, porque a través de la madera pues podemos hacer muchas cosas. Fíjense lo interesante de este cambio, ¿no? Miremos lo interesante, salimos de la madera, es como si el 2025 hubiéramos estado consiguiendo los leños con la serpiente de madera, estuviéramos buscando de manera sigilosa y estar por allí buscando todo el material, todo el compostaje, porque fue un año de madera. Entonces cuando hacemos una fogata, cuando nosotros vamos a hacer una hoguera y vamos a estar alrededor de esa hoguera, claramente nos dividimos por grupos y unos empiezan a buscar la leña que se necesita. Pues eso fue el 2025. Este 2026, a partir de hoy, martes 17 de febrero, pues nos acompaña el fuego, la chispa. Era necesario porque no teníamos fuego hace muchos años. Ahora voy a compartir unas diapositivas que nos ayudan como a entender un poquitico de qué se trata esto. Entonces es un año muy benéfico, ya era hora de llegar al elemento fuego para que esto arda. Todo lo que nosotros veníamos fabricando con la serpiente de madera, lo que se había hecho con otros elementos, pues en este año nos invita a que el propósito se cumpla. Por eso, desde un contexto muy espiritual, este año, a partir de hoy, sobre todo que estamos como con ese eclipse, que estamos con esa resonancia, con esa conjugación de la luna, que hay como mucha energía desbordante desde ayer, es importantísimo aprender a incinerarnos, aprender a quemar nuestras viejas versiones. Y hay formas de hacerlo, claro. Debemos utilizar los elementos que la naturaleza nos da y cuando digo los elementos no solamente me refiero a los elementos externos, no solamente me refiero al mundo, a los árboles, no solamente a los recursos que están afuera. Debemos este año ser muy, muy arquetípicos de nuestro propio elemento, es decir, nuestro propio líquido, la sangre, nuestra propia madera, nuestro cuerpo, nuestro propio aire, la respiración, nuestro propio aire, nuestro propio metal, que son los pensamientos, y claramente nuestro propio fuego. Nuestro cuerpo tiene fuego, tiene energía, tiene una temperatura. Hay un órgano muy importante de lo que poco se habla en los temas astrológicos, muy poco. Como que siempre en los puntos astrológicos o en los puntos de psicología o en los puntos holísticos se le suele dar como mucha referencia al cerebro y al corazón, pero hay un órgano que este año va a estar muy protagónico. Hay un órgano principal que de hecho es el más caliente de todo nuestro cuerpo, porque es el que va manejando y el que va haciendo la alquimia. Ese proceso que nosotros llamamos de alquimia, toda esa energía de transmutar, hay un órgano que nos acompaña y es el encargado de hervir, es el encargado de transmutar, es el encargado de quemar.
Claro, hay un órgano encargado de quemar y no es precisamente el corazón. Estamos hablando del hígado. El hígado de nosotros es ese gran motor, es ese gran combustible que es el encargado de metabolizar. Por eso el hígado se encarga de metabolizar muchas cosas. El hígado se encarga también de la temperatura corporal. El hígado se encarga también de ayudarnos al proceso del tejido adiposo compacto. El hígado es súper necesario en todos los procesos de alquimia. A veces se le deja como muy de lado. Como que a veces se roba el protagonismo el cerebro, se roba el protagonismo el corazón, se roba el protagonismo otro órgano, pero nos olvidamos del hígado. Y este año, por ser un caballo de fuego, por ser esta energía tan ardiente, nos invita a que seamos grandes cuidadores de nuestro hígado y a que lo usemos para quemarnos, para incinerarnos. De hecho, esta mañana, ahora ya les contaba yo el fin de semana muy, muy pisciano últimamente, y esta mañana me levantaba con esa energía porque ayer lunes tuvimos una meditación muy linda. Creo que algunos de ustedes, algunos de los que están en la membresía de meditación Merkaba, estuvieron conmigo anoche meditando y creo que fue una meditación maravillosa. Fue una meditación donde tuvimos la oportunidad de incinerarnos. Hay que aprovechar los elementos, no tanto los elementos que están afuera, que son importantes, claro, porque los elementos que están afuera pues nos ayudan a conectar y a que la magia tenga un sentido también de pertenencia. Pero qué bonito que este año uno de este eclipse aprendamos también a darle uso a los elementos genuinos, a los elementos naturales, a los elementos que están dentro de nuestro cuerpo. Y uno diría, pero ¿y dónde está el agua? Claro, la sangre es líquido. ¿Y dónde está la carne, el cuerpo, la mente? Utilizar todos esos elementos para poder combustionar y aprender a morir, porque es un año que nos invita a incinerarnos, a calcinarnos. Parte del fuego, fíjense que en todas las mitologías el fuego hace referencia al espíritu y qué es lo que le da viva, qué es lo que aviva y qué es lo que le da vida a la materia. Pues justamente el espíritu. Y el espíritu se asocia mucho con el elemento fuego. El fuego, fuego está representado por el espíritu que tiene esa capacidad de arder, de quemar. Entonces, debemos aprender todos, debemos aprender a incinerarnos, debemos aprender a quemarnos con nuestras propias emociones, pero de manera consciente. No es lo mismo cuando me quemo afuera, uy, me quemé. No es lo mismo cuando digo me quemé en algo, estoy quemado en algo, a cuando lo hacemos de manera consciente y empezamos a hervir y nos permitimos incinerarnos, porque solo a través de la quema y solo a través del fuego y nuestra propia incineración es que tenemos la capacidad de caer como polvo y podernos transformar a través de las cenizas para volver a nacer, para volver a ser el samsara de la vida, para que el circuito siempre nos acompañe y que la evolución misma cumpla el propósito. Entonces es un año bellísimo. Hoy quiero contagiarlos con esa energía de que ustedes también tengan la capacidad de poder aprender a morir sin matarnos. Es un año que nos invita a aprendernos a morir de manera consciente, a morirnos sin matarnos. Esto es profundo y hay que escucharlo. Aprender a morir sin matarse, que es distinto, ¿no? Y hoy me levantaba, les conté que anoche tuvimos una meditación. Algunas de las que están aquí, de la membresía, que están aquí en este momento en el live. Por ejemplo, Paola Capo dice, esa meditación estuvo sencillamente espectacular, coincido, dice Metamorfosis, me encantó, fue una de las meditaciones muy sentidas. Yo por lo general, cuando estoy con los temas de meditación y energéticos, suelo sudar, pero ayer estaba lavado. Fue una meditación bellísima, maravillosa y que mi meditación, la mía, era otra. Debo confesarles que la mía, a Paola Capo, que está aquí, a Natalia, creo que también está por acá, María, mi meditación era una, yo tenía en el temario otra cosa, pero cuando fue la invitación de no, nos vamos a quemar, nos vamos a incinerar, vamos a hacer el proceso de quema para mañana recibir el eclipse renovados, que sí lo podemos hacer. Fíjense este órgano tan de la esquina que a veces no se tiene en cuenta, el hígado, y qué tan importante en los procesos de metamorfosis. ¿Qué tan importante el hígado como órgano físico que haga parte de un proceso espiritual, de un proceso de meditación?
Ahora más que nunca el caballo de fuego nos invita a eso. Hay que ayudarnos con todo, con todos los elementos para... Todo sirve, fíjense que todo sirve para un propósito de vida. Entonces creo que fue un momento bastante bueno. Aprovecho para saludarlos a los que están en TikTok, a los que están también por aquí en Instagram, los que están en Facebook. Vamos a hablar un poquitico acerca de las energías que nos acompañan el día de hoy. Y vale la pena precisar algo. Muchas cosas se celebran hoy. Hoy empezamos con el eclipse, ¿no? Tenemos este maravilloso eclipse que ya se dio en algunos lugares, ya lo pudimos, ya lo estamos en resonancia, una luna nueva que nos invita también a hacer muchas cosas, el caballo de fuego que como que nos permite entrar en esa carrera. Recordemos que hay que cuidar mucho la carrera, ¿no? Porque el caballo es una energía muy poderosa y muy potente que nos ayuda a superar los obstáculos. Claro, para superar los obstáculos se requiere fuerza, dinamismo, empuje, poder. Y de eso sí que habla el caballo de fuego. Pero también mal canalizado se puede volver como una competencia. ¿Sí? Mal canalizado puede entrar a competir con algo, puede entrar en competencias que no son necesarias. También nos va contando eso, ¿no? Como que tanto desbordante. Y al mismo tiempo, pues imagínense, esta noche iniciamos astrología viva desde cero. También hoy empezamos a la astrología viva desde cero y también tenemos una meditación especial después de recibir esto. Creo que es un año que ofrece mucho y es un año que nos va a permitir crecer de adentro hacia afuera lento, paulatino y poco a poco, paso a paso, de manera progresiva. En diciembre vamos a estar levantando la antorcha de qué fue lo que hicimos este año, ¿no? Yo he venido manejando algunos eslogan que me gusta para dejar como esa inquietud en ustedes y de que este año uno pues a la final no termine en cero, ¿no? No termine como convirtiéndose en diciembre en un año cero. Javi, hermoso, gracias siempre por darnos tan bellas. Un abrazo también para ustedes. Bueno, hay un tema que quiero compartir aquí. Voy a empezar a contarles un poquitico acerca de esto. A ver si voy a compartir pantalla y de esta manera pues vamos como haciendo una entrada, una pequeña introducción de lo que tenemos para... Yo quiero compartirles aquí algo que está muy contenido hacia el tema del caballo, ¿verdad? Y el caballo nos habla de varias características, ¿no? Dentro de ellas, pues está la competencia, claramente. Dentro de ella nos habla también un poco acerca del origen. Por ejemplo, fíjense que parte del origen de la gran carrera, pues todo inicia también con una carrera, ¿no? Nos va contando la historia que esto sucede con parte del emperador. Convoca a todos los animales a una carrera para cruzar un río caudaloso y entonces se trata de cuáles son los primeros 12 animales de llegar, en llegar en esta formación del zodiaco, ¿no? Claro, entonces la astucia de la rata pues engaña al buey y es el primero como en hacer ese salto, es el primero como en hacer esa referencia. El esfuerzo del caballo, fíjense esto tan clave que por eso quiero compartirlo con ustedes. Uno diría que en una carrera pues el encargado de ganar pues es el caballo, ¿no? Pero observemos esta línea donde nos está contando que el esfuerzo del caballo que iba ganando, ¿verdad? Pero la serpiente lo asusta y justo antes de la meta, haciendo que terminaran, ocupa el séptimo lugar. ¿A qué nos habla un poco de esto? Los miedos. Claro, porque el caballo también maneja miedos. Entonces uno diría que no, o uno diría que no tiene nada que ver, pero el caballo también es una energía de mucho miedo. Entonces algunas cosas pueden parecer miedos o algunas cosas pueden estar como muy conectadas con la energía del miedo. Entonces también es un año que nos va invitando a desafiar algunas particularidades de miedo. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son los temas que debemos afrontar? ¿Cuáles son los temas que debemos quemar, aprender a quemar? ¿Cuáles son los temas que nosotros debemos aprender, en este caso, a superar? Por eso es tan importante aprovechar, apalancarnos en este año uno y aprender a calcinar todos aquellos miedos que nos dejan quietos prácticamente. Al caballo
Al caballo, la energía del caballo en la carrera del zodiaco de la astrología china le pasó lo que suele sucederle muchas veces al elefante. Ustedes saben que el elefante, pues claro, imagínense las dimensiones de un elefante. Pero el elefante, hay un animal que le tiene muchísimo miedo. ¿Cuál es? Por aquí aprovecho como para conectarlos un poquito y que ustedes me vayan contando acá. ¿Cuál es el animal al que el elefante le tiene mucho miedo? Hay un animal en particular que el elefante le tiene pavor. Y cada vez que lo ve, el elefante, siendo tan grande, calculen ustedes las dimensiones de un elefante. No, Marisol al dragón. No. Tibia, tibia, Marisol, tibia, tibia. ¿Quién lo dijo por aquí? ¿Quién lo dijo por aquí? ¿A las abejas? No, el elefante no le tiene miedo a las abejas. Miedo a las abejas le tengo yo. No, el elefante no. El elefante, siendo tan grande, imagínense el elefante, lo majestuoso que es un animal tan grande que por eso en parte de la India, en una de las culturas, el elefante le tiene pánico, 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 terror. Por eso en los circos, cuando era permitido tener elefantes, tenían una persona destinada a estar capturando los ratones. El elefante le tiene pánico al ratón. Calculen ustedes, un ratoncito es que un elefante, o sea, un ratón en comparación a semejantes dimensiones de un elefante, que fácil un elefante con su pata lo espicha, hasta tres, cinco ratones de una, ¿no? El elefante observa un ratón y empieza a gramar, con su trompa, se vuelve loco porque le tiene pánico a los ratones. Por eso, en parte de la mitología de la India, celebran mucho a Ganesha o Ganesh, Ganesha o Ganesh, que cuenta la historia, y Ganesha o Ganesh para los indios, por ejemplo, en la India, indios de la India, en este caso veneran mucho el elefante por honor a Ganesha, que es hijo de Parvita y de Shiva. Entonces, en la mitología de ellos, ¿qué pasa? Siempre ustedes van a encontrar en toda fotografía de Ganesh, van a encontrar un elefante pequeño. Siempre. Ustedes encuentran, ustedes compran una Ganesha, por ejemplo, para los lugares, o ustedes compran un Ganesh y siempre van a encontrar un ratoncito pequeñito en la imagen que simboliza los miedos. Lo mismo le pasa al caballo. Calculen ustedes. Y claro, y estos son miedos compartidos, porque si el elefante le tiene miedo al ratón, pues imagínense ustedes el ratón cómo ve al elefante. Imagínense ustedes cómo el ratón observa a un elefante, pues más muerto del miedo. O sea, le tiene incluso, el ratón le tiene más miedo al elefante que al mismo gato, que se lo puede comer. O sea, calculen ustedes. Entonces son miedos compartidos, son miedos de reflejo. Algo así, o traigo este ejemplo para hacer referencia de lo que le tiene miedo el caballo. Entonces, este año de caballo de fuego, como estamos muy en el tema del eclipse, pues el caballo le tiene miedo a la serpiente. ¿Qué significa esto o qué traduce esto? Que debemos ser muy sigilosos. ¿Qué área de mi vida requiere una nueva versión? Ahí pueda que haya miedo. ¿Sí? Entonces ese caballo llega galopando, llega con fuerza, con energía, superando obstáculos, que por ejemplo, si traemos esta analogía al tema del tarot, pues es muy, muy particular observar el caballo de bastos, el caballero de bastos, que es un jinete que va ardiendo también y va superando los obstáculos que la vida le presenta. ¿Cuál es el desafío de este año? La serpiente. Claro, esto también nos convoca a que algunos de ustedes pueda que sean serpientes. Yo voy a compartir por acá algunas imágenes que nos permita como ir concatenando alguna información acerca de también la serpiente para que cada uno de ustedes vaya como poniéndose al día y vamos mirando un poquito entre todos cuál es la parte de. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una idea de quiénes son serpientes. Los nacidos, por ejemplo,
en 1977, 1989, 2001, 2013 y claramente los que nacieron el año pasado pues son de animal serpiente. Entonces, serpiente y caballo nada que ver. Digamos que aquí es donde decimos que serpiente y caballo pues no tienen como mucho en común. De aquí que el caballo, para el caballo es muy desafiante la serpiente, porque la serpiente es como que lo frena, pero son miedos pequeños, son miedos que nosotros debemos aprender a superar o debemos aprender a calcinar, ¿no? Con la energía del caballo de fuego. Entonces también ese es un tema, ¿sí? A verle un poquito sus mensajes por aquí. Dice, suena como a un jugador de polo, maestro. Algo así, también. Buen día, querido maestro holístico. Ya viendo el eclipse, no muerta de miedo, pero sí con temor, extraño. Exacto, un abrazo. Un abrazo también. Claro, este es un excelente momento para hacer Feng Shui. Vamos a mirar también cuáles son los elementos que debemos estar colocando en esta línea de tiempo. Ahora, ¿quiénes son caballo? Pues los nacidos, calculen, 1978, 1990, 2002, 2014 y claramente los nacidos a partir de hoy, 17 de febrero, serán caballos. Los que nacieron el mes pasado, los que nacieron en enero y los que nacieron estos primeros 15 días de febrero no son caballo. Sí, vale la pena aclararlo. Los que nacieron el mes pasado y estos primeros 15 días no son caballo, sino que ellos pertenecen a serpiente de madera. Caballo de fuego van a ser los nacidos a partir de hoy, 17 de febrero, en adelante, para que tengamos ese dato ahí como muy pendiente, ¿no? Que a veces esto puede llegar a generar también cierto grado de confusión en este caso. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí como claro. ¿Cuáles son los elementos que van a estar muy protagónicos? ¿Qué elementos nosotros necesitamos empezar a trabajar? Por ejemplo, dentro de la gama de los elementos que siempre nos pide, en este caso la astrología o que nos va contando, siempre vamos a trabajar una serie de elementos que vale la pena como que estar conectándolos. Yo voy a compartir acá algunas líneas y vamos a explicarlos un poquito en qué consiste. ¿Qué nos pide, por ejemplo, un año como este de fuego? Que nosotros tengamos armonía en el hogar. Es importante la armonía. El elemento fuego, como va a la cabeza, como por decir en nosotros, en la astrología tradicional, pues empezamos con Aries, ¿no? Empezamos a contar una historia de Aries, después de Aries pasamos a Tauro y así sucesivamente. Entonces, en la astrología china, para el Feng Shui de este año, se nos pide que haya energía homogénea en los 5 elementos: fuego, madera, agua, metal, ¿verdad? Y que tengamos como esa energía todo el tiempo en constante. Hay un tip número 1. Aquí sí necesito papel y lápiz para que ustedes empiecen a notar qué deben empezar a hacer a partir de hoy, qué elementos, qué se necesita colocar, qué se necesita poner, qué puntos debemos activar y papel y lápiz para que ustedes también lo vayan haciendo. Este año nos invita obligatoriamente. Lo primero que necesitamos hacer para temas de Feng Shui, para temas de armonizar, lo primero que necesitamos hacer es conectarnos con la energía del reciclaje. Reciclaje. ¿Y cómo conectamos con la energía del reciclaje? Lo primero que necesitamos empezar a hacer es sacar, quemar hojas viejas, quemar cosas. Es un día, hoy 17, martes 17 de febrero, es un día genial para hacernos amigos del fuego. Algunos de ustedes que han estado en la membresía de Tarot, algunos de ustedes que han estado en algunos cursos, en algunos seminarios, en algunos talleres, que han estudiado conmigo Tarot, Feng Shui, etcétera, saben que soy muy amigo del elemento fuego, no solamente de este año, sino siempre les he dicho que el elemento fuego es súper importante porque a través del elemento fuego logramos calcinar. Hoy 17 debes quemar algo, preferiblemente las que estuvieron conmigo el día sábado, por ejemplo, en la clase, que hicimos todo esto de las Saturnalias y todo esto de las cavernas de Saturno. ¿Se acuerdan la clase del sábado? Ustedes deben tener por ahí las hojas escritas. Bueno, pues que hoy sea un día excelente para quemar eso. Que hoy podamos quemar. Hoy es un día que el fuego simbolice, háganlo en la casa, obviamente con las medidas
preventivas y obviamente con las medidas normales, ¿no? De todos estos temas y con las medidas de precaución necesarias. Pero hoy es importante quemar. ¿Qué es lo ideal de quemar un día como hoy? Claro, todas aquellas situaciones que nosotros queremos que se transformen, cosas que nos ha costado en la vida, en este caso, sacar adelante, cosas que nos ha costado en la vida mejorar, cambiar. A todos nos cuesta algo y eso no es pecado, eso es ser humano y eso es la biología misma. Entonces, hoy de manera simbólica, de los mejores rituales que podemos hacer es una quema acerca de estos temas que nosotros queremos que se incineren, que se transformen, que se cambien en nuestra vida. Hay un punto cardinal de la casa, del apartamento, de la oficina, de donde quiera que nosotros estemos, hay un punto cardinal clave para este 2026. Clave, 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 que lo tenemos que activar sí o sí o sí. El punto cardinal es el sur. Es el sur. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos obligatoriamente sacar e identificar dónde está el elemento cardinal, dónde está el punto cardinal sur en nuestra casa. ¿Cómo lo pueden hacer? Con una brújula. Apóyense de una brújula, la colocan en el centro de la casa, la brújula, y ustedes van a identificar hacia dónde se marca el punto cardinal sur. El sur, en el Feng Shui, cuando nosotros hacemos Feng Shui en nuestra casa, en el sur es donde deposita toda la energía de fuego. Ahí es donde yace toda la energía del elemento fuego. Entonces, necesitamos saber qué hay ahí. A lo mejor tienes, no sé, tienes la cocina. Genial, por ejemplo, que quede la cocina en el punto cardinal sur, o a lo mejor tienes un parqueadero, o a lo mejor tienes una alcoba, o a lo mejor tienes un estudio, algo que tengas ahí en el punto cardinal sur, es supremamente importante activarlo. ¿Cómo se puede activar? Claro, lo ideal es colocar o lo ideal es hacer o colocar algo representativo al fuego. Entonces, en ese lado sur, lo ideal es prender una vela, lo ideal es colocar rojo, simbolizar el elemento rojo, lo ideal es colocar incienso, podemos también prender incienso, prender velas en ese punto cardinal sur. También lo ideal que podemos hacer en ese punto cardinal, por ejemplo, es colocar también algo alusivo a una imagen, algo que tenga que ver o que simbolice el elemento fuego. También es ideal colocar palo santo, quemar palo santo. Es importante que activemos ese lugar, pero hay que ver qué queda, ¿no? Cada uno de ustedes tendrá algo diferente. Los leo por acá. La de, la de Google Maps, dicen por acá, qué interesante, gracias, tener, final. Dicen por aquí, hola Javier, buen día. A ver, leo sus comentarios. El alquimista comenzaba aprendiendo el fuego de su laboratorio. No sé del todo cierto, pero lo imagino. Claro, necesitamos el fuego siempre, es súper importante. Pintar un color cálido funcionaría. Bueno, lo que pasa es que los colores cálidos se pueden utilizar más en madera o se pueden utilizar más en otro elemento. Yo en este prefiero que sean colores muy marcados, colores fuertes, colores rojos. Por ejemplo, es ideal encender una vela de color rojo en el punto sur, ¿sí? Entonces, no siempre las velas rojas tienen que ser para alguien, con que sea para nosotros es suficiente. Lo importante es activar ese punto rojo con algo. Eso sí que es importante hacerlo un día como hoy, ¿verdad? Entonces también necesitamos tener como eso a la mano, estar como muy conectados con esas energías. Bueno, otro tema que se debe manejar hoy. Esta parte me encanta, que los temas de Feng Shui es de lo primero que nosotros debemos empezar a hacer. Por ejemplo, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro sitio. Claro, observemos cómo nosotros a través del tiempo vamos acomodando los espacios de nuestra casa, los espacios circundantes, nuestro alrededor, siempre lo vamos ubicando de acuerdo a nuestra forma de pensar, de acuerdo a nuestra forma de sentir, como que nosotros vamos acomodando de acuerdo a los lugares y a lo que queremos hacer y siempre lo dejamos de esta manera. ¿Qué es importante mirar? ¿Qué es importante hacer? ¿Qué otro trabajo? Todas aquellas energías que están quietas.
Entonces, es un día propicio para empezar a mover todas estas energías que durante el 2025 estuvieron quietas, como por ejemplo el closet, la ropa, qué tipo de ropa tuvimos quieta todo el tiempo, qué ropa ya no nos ponemos, qué es lo que no se está usando, qué es lo que no hace parte de mí hoy. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hoy yo no uso, pero que está ahí ocupando un espacio? Esto es clave porque este año del caballo de fuego, que es año de inicios, que es año de actividad, es año de lograr, es año de superar obstáculos, pues es muy difícil superar los obstáculos si nosotros nos removemos, ¿verdad? Con la serpiente. Por eso salimos de una serpiente de madera, salimos de una serpiente que se está mudando, necesitamos renovar. Sacar todos aquellos trastes, ropas, zapatos, cosas en exceso, ¿sí? Imagínense que vamos a hacer una gran quema. Necesitamos combustible para quemar, necesitamos que haya materia prima para quemar y para hacer esta fogata. Entonces, una forma en la que nosotros debemos limpiar de manera energética los espacios, una manera muy bonita es deshacernos de todo aquello que no usamos y sí está ocupando un espacio. Fíjense lo interesante de esto. No lo uso, pero sí ocupa un espacio en mi vida. Entonces se requiere mover esas energías. No necesariamente digo yo quemarlas, pero sí sacarlas. Todo lo que se tenga doble, esto es clave. Este es un año uno, es año uno caballo de fuego. Entonces el uno está primordiando en numerología y es el año que va más a la cabeza. El número uno es el que va a estar repunteando durante todo el 2026. No es el año 2 ni es el año 3. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que tengas doble en cosas de exceso, ¿sí? Date cuenta que tienes en exceso, qué cosas tienes por demás. A veces hay ciertas cosas que vamos acumulando, nos volvemos grandes acumuladores y tenemos por demás 2 licuadoras, tenemos por demás muchas cosas que no se usan. Como está en exceso, no se usa. ¿Qué es lo delicado en un año del caballo de fuego? Tener todas estas energías ahí que nos restan vivacidad, nos quitan energía, nos roban fuerza espiritual. Muchas veces sentimos el ambiente pesado, el ambiente cansado, el ambiente como un poquito tenso. Y todo eso es por el exceso, es el peso de cosas, el peso de situaciones, todo eso que tienes acumulado en la casa, que sí está ocupando ahí una energía, pero no tiene ninguna usabilidad. Este es un año para liberarse de todo ese tipo de temas para que ustedes vayan sacando a partir de hoy 17 con este eclipse y dándole la bienvenida al año chino para que ustedes empiecen a sacar todo aquello que ustedes ya son conscientes que no está sumando, que no está aportando nada. Entonces, fíjense que posiblemente la lista va a empezar a ser un poco más larga de lo habitual. Zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? ¿10, 15, 20 pares de zapatos? ¿Los usas? Hazte esa pregunta. ¿Estás usando? ¿Te los pones todos? ¿O hay cierto cúmulo de exceso de zapatos que tienes y los tienes ahí guardados por si algo, pero no los estás usando? Como es un caballo de fuego, pues eso nos resta energía. Imagínate un caballo corriendo una carrera con muchas cosas encima, de exceso, exceso de equipaje. Este año, este caballo de fuego nos está pidiendo a través del Feng Shui flojos, lo necesario, ligeros. Imagínate que vas a correr una carrera, pues entonces, entre menos cosas tengamos, entre más usemos lo necesario, pues es un año de muchísima facilidad para todos. Entonces, esta parte es clave, ¿no? Ahora, aquí hay algo, fíjense que en el Feng Shui nosotros manejamos algo que se llama los ciclos de Feng Shui. Los ciclos son supremamente importantes cuando iniciamos un año chino, cuando nosotros iniciamos, sobre todo ahora que tenemos a la cabeza el elemento fuego con este tema del caballo, pues es súper importante mirar los ciclos. En Feng Shui se estudian 3 ciclos. Papel y lápiz, apúntenlo por ahí porque esto es clave para un día como hoy. Bueno, quiero hacer una pausa para darle las gracias a los que están en YouTube por sus comentarios. Gracias también por sus donaciones, gracias también a Naramos. Gracias, Anaramos, por tu contribución, por tus super thank yous. Gracias también por ¿cómo llamarle a esto? Por las contribuciones, gracias, muy amable. También a los que están acá en TikTok, un abrazo.
Ahí está Eddie también haciendo tap tap, motivando. Gracias por tu ayuda. Y claramente los que están aquí en Instagram, en Facebook. Dice por acá Denia, quizá también es eso, pesa más, porque usted mencionaba, no, pensamos desde la falta, exacto, esos pensamientos desde la falta, desde la carencia. Todo este es un año que nos va pidiendo como ir sacando todos estos temas, ¿no? Ser muy conscientes de la funcionabilidad de los elementos, ser como muy conscientes de eso. Entonces, hay tres ciclos que debemos cuidar. Uno se llama ciclo generador, el otro se llama ciclo debilitador y el otro se llama ciclo destructivo. Estos ciclos, cuando no los hacemos al inicio de un año de Feng Shui, cuando no lo hacemos al inicio de, pues rompe el circuito de la energía vital o lo que en Feng Shui llamamos, por ejemplo, la energía Qi. En la energía, en Feng Shui manejamos dos tipos de energía, como decir Yin Yang, se maneja energía Sha y energía Qi. La energía Qi es la benéfica, pero ¿cuál es el concepto? Por ejemplo, en la astrología china, a través del elemento fuego que maneja esta energía chi, que no hay energía negativa, sino que nosotros mismos somos los encargados de transformarla o de canalizarla en algo que no es benéfico para la humanidad. Entonces, no es tanto que exista una energía negativa. Desde el punto de vista de la disciplina del Feng Shui, desde el punto de vista del caballo de fuego de la astrología china, se nos enseña que la energía siempre es activa, es dadora, es una energía amplia, completa y suficiente que se representa con el espíritu del elemento fuego. Que nosotros, al recibir esta energía, ya con nuestro libre albedrío, con nuestros pensamientos, con nuestras tristezas, con nuestras ansiedades, con nuestros temas, vamos haciendo uso de esa energía y la vamos transformando. Y ahí es donde a veces somos grandes transformadores de una energía poco, poco provechosa para el humano, o lo que comúnmente le decimos energía negativa. Es decir, que la energía negativa desde el punto de vista de la psicología china y desde la astrología y el feng shui chino nos invita a decir libre albedrío. Es nuestro libre albedrío el que muchas veces se encarga de transformar la energía positiva en algo negativo. ¿Sabes? Esto es súper interesante. Distinto a lo que se cree, que es que hay que protegerse de la energía negativa, que es que hay algo negativo por ahí que de pronto me pueda hacer daño. Desde la filosofía del Feng Shui dice, no te preocupes, la energía es amplia, la energía es diáfana, completa, se expresa a través del elemento fuego con la energía del espíritu en ese elemento fuego, a través del espíritu se va representando allí y más bien ocúpate de darle buena usabilidad. Ocúpate de que toda esa energía de fuego, toda esa energía de espíritu, la puedas transformar en algo que te sirva, en algo que te ayude, en ser un buen canal. Por eso en Feng Shui manejamos estos ciclos. ¿Qué significa un ciclo generador? El ciclo generador es todo aquello que tiene movimiento, todo aquello que se mueve, todo lo que tú utilizas, la ropa, por ejemplo, que tú utilizas, los zapatos que te pones, la cama que usas, la ropa, la loza, los trastes, todo lo que hace parte de tu vida cotidiana y que tú lo mueves, lo agarras, lo lavas, lo limpias, lo sacas, lo pones, todo eso se convierte en una energía que genera, en una energía positiva y de esa manera debe estar en constante movimiento. Este 2026, a partir de hoy, martes 17, con este eclipse solar y con esta bienvenida al año chino, lo que nos está invitando la energía es, date cuenta que lo peor que se puede hacer en un año de caballo de fuego y año uno es quedarse quieto. Y cuando digo quedarse quieto, yo no estoy diciendo que no se pueda dormir, yo no estoy diciendo que no se pueda descansar. Claro que sí, pero es la invitación a estar moviendo las cosas, a estarlas cambiando de lugar, a estar cambiando las sillas. Por ejemplo, las sillas del comedor en Feng Shui este año hay que estarlas rotando, ¿sí? Cámbialas. Maestro, pero es que ¿para dónde me llevo el comedor? Si el comedor está ahí quieto, ¿cómo me lo llevo para la sala principal o cómo me lo llevo para el baño? ¿Para dónde lo muevo? Es que lo puedes rotar en su propio eje. Tú puedes rotar el comedor en su propio eje, no necesitas llevártelo para la alcoba. O sea, rotas la mesa en sentido de las manecillas del reloj y vas rotando las sillas, vas cambiando las sillas.
Yo incluso cuando he ido a hacer Feng Shui a ciertas casas, me doy cuenta que nunca lo cambian porque a veces se ven unas sillas más gastadas que otras sillas. Ahí me doy cuenta que nunca cambian las cosas, porque te das cuenta que hay dos, tres sillas que están supremamente usadas y hay otras sillas que están como nuevas. Nadie se ha sentado ahí. Entonces este año pide estar en constante movimiento. Por ejemplo, la cama donde nosotros dormimos, la cama debe estarse moviendo también. Es una energía que empieza a mover. Las cosas del closet, muévalas. No, pero es que yo siempre, maestro, tengo por colores. Este es un año de mover, es un año de quemar. Mixta, mixta. Dejar esa psicorrigidez. Aquí sí quiero ser un poquito enfático porque yo he conocido mucho esto. Y eso se llama, en el Feng Shui se llaman momentos alternativos. Este año es ideal para mover las energías. Sácate ese del contexto de que el closet tiene que estar armado, perfecto, separado por colores. Aquí lo negro, aquí lo blanco, aquí lo verde. No. Este año en Feng Shui, a partir de hoy, año 1, caballo de fuego, es importante mezclar, mezclar. Entonces sácate un poquito eso de la cabeza que aquí tengo que colocar chaquetas, aquí tienen que ir pantalones, aquí tienen que ir por colores separados. Uno del Feng Shui, prácticamente este Feng Shui nos está llamando, nos está convocando a que rompe con esa estructura, esa psicorrigidez, porque el fuego no es lineal, el fuego no es ahí quieto, el fuego tiene distintas, se está moviendo, está activo. Entonces, si tú tienes el closet como que muy ordenadito, ok, también puedes negociar que siga estando ordenado, pero mezcla las cosas, mézclalas. Por ejemplo, coloca en un gancho pantalones con camisas, con chaquetas y separa, ¿sí? Mezcla los colores. No tengas todo así perfecto, así todo cuadriculado, que yo sé que esto va a rayar con algunos psicorrígidos. Ojo con la psicorrigidez. Mucho cuidado con la psicorrigidez porque este es un año que el caballo de fuego no va a premiar la psicorrigidez. Entonces por ahí empieza todo. ¿Dónde estoy siendo psicorrígido? ¿Por qué me interesa tanto tener tan ordenado afuera? En la psicología estudiamos que cuando una persona tiene la necesidad de tener todo afuera supremamente ordenado, mejor dicho, tiene que estar el jarrón ahí puesto, esto tiene que ser para eso, el closet tiene que estar así, cuando en psicología vemos que la persona ya no es ordenada, sino que pasó a ser psicorrígida, eso es psicorrigidez, donde yo incluso puedo sufrir. Si veo ese closet desbaratado, digo, Dios mío, ese closet y me aburre el día. Si yo veo que hay desorden en mi casa, Dios mío, terrible, no, ya me amargué el día. Eso es psicorrigidez. Este caballo de fuego, año 1, nos pide todo lo contrario. Aprender a vivir con ese movimiento, sí. Y podría decirse en una línea, aprender a ser más compatibles con el desorden externo. Porque cuando nosotros tenemos la tendencia a que todo esté supremamente ordenado afuera, es porque adentro no soporto el desorden. No soporto el desorden interno, el desorden que hay en mi psique. Como no soporto y no puedo ver el desorden que está dentro, ¿qué me dice la psique? Arreglemos afuera, limpiemos afuera, que todo esté como una tacita de té, que el piso mucho no esté y todo ordenadito tiene que estar. Y si está en desorden, incluso la psicorrigidez puede llevar a que una persona se estrese si llega a visita a la casa porque llega a visita a la casa y me van a ensuciar el piso. Llega a visita a la casa y me toca sacar la loza. Llega a visita a la casa y yo estoy esperando que se vayan para pasar el trapero, para dejar todo ordenadito otra vez. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta en este año, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo les va por aquí en YouTube? A ver. Dicen por acá, mira, hola, muy interesante. Muy interesante estos temas, sí, sí, sí. Entonces, recordemos que esta parte va a premiarse mucho, ¿no? Ya les decía voy a compartirlo otra vez para seguirlo acá en punta. Y vamos en ese es un ciclo que debe estar invitándose, ¿no? A mover las cosas. Hay un tercer ciclo, ya explicamos los dos primeros. Hay un tercer ciclo que nos habla de un ciclo destructivo en Feng Shui, ¿ya? ¿Cuál es el ciclo destructivo en Feng Shui?
Claro, no es un año, por ejemplo, no es un año para tener restos de familiares, no es un año para tener, por ejemplo, animales disecados. Es un año, fíjense que la calcinación en muchas disciplinas y en muchas culturas, pues se utiliza algo que comúnmente se llama, en este caso, incinerar, ¿sí? La incineración. Entonces, este es un año ideal para que nosotros podamos respetar como esa energía y no estar tan contenidos con la energía, en este caso de animales disecados o de una energía por ahí que no pueda estar. Entonces, no es un año tan de eso, para que ustedes también lo puedan fijar, ¿no? Puedan tener como muy en cuenta estos temas. ¿Listo? Si de pronto tienen animales por ahí, animalitos por ahí guardados o este tema, no es lo más sano, lo mismo familiares. Yo sé que esto es un poco complicado porque esto a veces la gente por cultura o por otros temas prefiere, sí que prefiere tener sus altares y demás, pero no es lo ideal, no es lo ideal por lo menos. Pisco. Sí, corrigidez. La tuve del 2004 al 2012. Luego fui al otro extremo. Mira, por ejemplo, que no nos quedemos tiesos entonces, algo así. Qué interesante forma de analizar los cambios, maestro, desde el hacerlo diferente. Exacto. Entonces, es un año que nos invita a esa diversificación también, ¿no? A cambiarlo, a estar en movimiento. Si tenemos estos tres ciclos, recuerden salir de todos los objetos que están repetidos, los excesos, ir ligeros, lo que no utilizo. ¿Qué alternativas doy yo? Busca la manera de hacer rifas, busca la manera de vender, busca la manera de donar, busca la manera de sacar todos aquellos excesos que tienes en tu casa. Hay una cantidad de ropa, hay una cantidad de zapatos que ya no te pones, que ya no utilizas. Todo eso va cambiando para afuera. No olvidemos que el punto cardinal sur es el que va a estar mandando la parada. Debemos ser muy cuidadosos de ese punto cardinal en todos los sentidos, tanto que aporte como que no aporte tanto. ¿Sí? Entonces va por ahí calibrándose esta energía. Máxime porque la última vez que tuvimos caballo de fuego fue hace 60 años, calculen ustedes. Eso es mucho tiempo, 60 años es bastante. Entonces ahora estamos renovando unas energías totalmente distintas. Bien, hay un color que claramente representa el fuego, hay un color que va a estar predominando y uno de los colores favoritos de este año es el rojo. Hoy necesitamos tener mucho rojo y sobre todo en la parte sur de nuestra casa, de nuestra vivienda, hay que tener bastante sur. Para esto hay muchas alternativas. Todo depende de lo que ustedes tengan ubicado, porque no es lo mismo si tienes un baño, si tienes una cocina, si tienes la sala, si tienes una habitación. Pero lo ideal es que en el punto cardinal sur colocas una brújula, te das cuenta dónde te cae, dónde te corresponde el punto cardinal sur y en ese lugar sur manifestar algo de color rojo. A mí en lo personal me gusta sugerir mucho que se utilicen temas de Feng Shui, como por ejemplo fuentes de color de luz roja, funcionan muy bien. Por eso hay muchas fuentes que se pueden vender, que ustedes las consiguen, cosméticas, y tienen una luz roja. Los famosos sensores, que son grandes activadores, estos que estoy compartiendo en pantalla, son sensores que nos ayudan a activar estos espacios energéticos geográficos. Entonces, genial que podamos tener esto también en el punto cardinal sur o las esferas facetadas, que es esta que ustedes ven ahí. Y estas esferas facetadas nos ayudan mucho para ser grandes activadores de ese punto cardinal sur. Recuerden que todo se enfoca hacia el sur. No sé qué tengan. Claro, cuando cada uno haga su ejercicio, se va a dar cuenta qué es lo que tiene en ese punto cardinal y ahí es donde mayor relevancia le vamos a dar, ¿no? Voy a leer sus mensajes por aquí. Sí, corrigidez, me quedo muy canalizado. Bendiciones, Javier, un abrazo también para ti. Bien, todo lo necesario. Ah, dicen por acá, mi conciencia, buen día, el horóscopo chino, soy de caballo, un abrazo también para ti. Javier, ¿cómo sabemos dónde está la parte norte, sur, etcétera, sin brújula? Bueno, es un poquito más tedioso. Yo sugiero que hoy en día es muy fácil acceder a una brújula
o si no, en los dispositivos móviles, en los celulares, tú bajas una aplicación o ahí tienes una aplicación en el celular que es la brújula y eso nos ayuda mucho a trabajar ese sentido. Entonces hoy en día es muy fácil. La brújula es de lo mejor. En los celulares hay, si tú no tienes una brújula análoga, entonces en tu celular puedes colocar en tu App Store y bajas, descargas una aplicación de brújula, colocas el celular en el piso, en el centro de tu casa, y ahí te va a señalar, te va a marcar dónde está el punto cardinal sur. Y ese es el que estamos hablando. Es muy fácil de hacerlo. O sea, de accesorios, ¿dónde irían? Sur, mi niña. Cocina. Bueno, la cocina, aquí que me estás preguntando, Amelia. Amelia, ¿qué pasa con el tema de la cocina? La cocina es el lugar que si ustedes tienen la cocina en el sur, la cocina no necesita feng shui. Aprendamos esto para la vida. El único lugar de una casa, de un departamento, que no requiere una actividad de feng shui es la cocina. La cocina es el único espacio geográfico de nuestra vivienda, de nuestro lugar o de tu negocio, lo que sea. La cocina es el único sitio que no requiere feng shui, porque todos los elementos que se dan en una cocina superan las expectativas del feng shui. Entonces, en una cocina nunca se hace feng shui. La cocina queda libre. ¿Por qué? Porque la cocina tiene demasiado. En una cocina tenemos todo. En una cocina tenemos el elemento fuego con la estufa, con el horno microondas. En una cocina tenemos el elemento aire. En una cocina tenemos porcelana. En una cocina tenemos metal, tenemos madera, tenemos condimentos, tenemos la canela, en las cocinas hay canela, en las cocinas hay sal, azúcar, hay carne, está el refrigerador, está el frío, en una cocina hay lo que tú quieras, hay granos, hay arroz, hay por demás, hay ollas, etcétera. Entonces, la cocina es el único sitio donde en Feng Shui no se aconseja. Hay personas y hay otras escuelas que sugieren hacer Feng Shui en la cocina. En lo personal y desde la disciplina y desde el Feng Shui o el sistema de Feng Shui que yo manejo, que es el Feng Wei, donde se estudian también, en este caso, las estrellas flotantes y donde se estudia el sistema del espejo Pacua y Bagua, yo no considero que la cocina requiera Feng Shui. Tiene por demás. Hay agua, hay todo lo que tú quieras. Entonces, entrar a colocar más elementos en una cocina es sobrecargar. A eso súmale que la cocina por excelencia en Feng Shui pertenece a un elemento fuego, pertenece a un elemento de actividad, pertenece a un elemento de acción, de movimiento, porque en la cocina preparamos cosas, comidas y demás. Entonces las cocinas, déjenlas quietas, que toda cocina de por sí ya tiene Feng Shui, porque se caracteriza por tener demasiado. Entonces, si alguno de ustedes tiene la cocina al sur, genial. Es un excelente año. Este año de Caballo de Fuego es excelente para tener la cocina allí. ¿Sí? Entonces, muy positivo. Vibra, me vibra mucho, dices que sí. Por eso imagino que en algunas culturas mamá está asociada a la cocina. Claro, también. Javier, ¿es año para hacer viajes? Sí, claro, es un año de muchos viajes. Fíjense que el año, por ser un año de fuego, por elemento uno y fuego, los fuegos se relacionan mucho con los bastos en el tarot. Y en la psicología del tarot utilizamos los bastos para referenciar líneas de viajes, nuevos caminos. Es la manera de representar los viajes y los nuevos caminos que hay. Entonces está excelente. Dice por acá María, me cayó en la habitación del sur. Bueno, si hay una habitación y no es la cocina, aquí sí que es necesario emplear los temas de Feng Shui. Recuerden que si ustedes quieren una asesoría y ustedes quieren ampliar todos estos temas y que lo podamos hacer, yo doy consultas también, ustedes pueden pedir una consulta y con mucho gusto en esa consulta podemos determinar según tu casa y según los puntos cardinales, podemos hacer toda la asesoría para que hagas todo el Feng Shui de acuerdo a tu fecha de nacimiento, de acuerdo a tu año. Claro, lo podemos ver. A los que me están preguntando acá, que si se puede hacer el Feng Shui, sí, o sea, puedo ir. Si están acá en Orlando, pues yo usualmente hago los Feng Shuis en presencial
y voy hasta la casa y hacemos el Feng Shui de manera presencial. Si están en otro lugar, en México, están en Panamá, en Colombia, a través de online puedo darles la asesoría de cómo hacer, en este caso, el Feng Shui completo, de acuerdo a su fecha de nacimiento, a su ascendente, de acuerdo también a su carta astral. Con mucho gusto en una consulta lo podemos ver, ya para que sea como más personal, ¿no? Más personalizado a lo de ustedes. Bueno, otra pregunta que están por aquí en este tema. Vamos a mirar. El sur es la entrada de mi apartamento. Bueno, cuando queda la entrada es necesario colocar siempre un espejo bagua, ¿sí? Un espejo bagua, un espejo pacua es la mejor manera. Yo lo voy a compartir aquí en pantalla para que ustedes sepan cuál es ese espejo y en este caso lo utilicen. En las entradas siempre sugiero que se coloque este. Este que estoy compartiendo en pantalla nos ayuda mucho en las entradas. Asegúrense de colocar este espejo pacua o bagua justo en la entrada principal, ¿no? Pero bueno, acá voy a explicarlo. Esto de colocar un espejo en la entrada de la casa o en la entrada principal, sobre todo si te corresponde el punto cardinal sur en la entrada de tu casa, asegúrate que quede por fuera, es pegarlo por fuera, colocarlo por fuera de la casa en la parte superior de la puerta. ¿Sí? No en colocarlo por dentro de la casa, que yo he ido a muchas casas cuando voy a hacer Feng Shui y apenas abro la puerta o apenas me abren la puerta, tienen un espejo ahí, apenas abren la puerta, tiene un espejo que rebota. Entonces, ¿qué pasa si tú colocas un espejo justo detrás de la puerta principal? Que todo el tiempo ese espejo va a estar reflejando la puerta principal de tu casa. Esta energía, esto de que los espejos estén reflejando puertas y ventanas, no es sano. Entonces, aquí es importante sí colocar el espejo que sea este, Pacua, así se llama, cóncavo, porque estos vienen en dos versiones. Realmente vienen en tres versiones. Este espejo que estoy compartiendo en pantalla viene en tres versiones. Puede ser plano, puede ser cóncavo o puede ser convexo. El que va a la entrada de la casa, de la puerta principal, tiene que ser cóncavo, porque la función de este espejo Pacua cóncavo es justamente que rebote, es justamente que repele, es justamente que saque las energías que puedan entrar disonantes o energías bizarras que puedan entrar por la puerta principal. Entonces, recuerden que debe ser en el marco de la puerta, en la parte superior, ¿sí? No colocarlo adentro porque si no quedaría reflejando la puerta de la casa principal y esto sí ya se vuelve un problema. Entonces, por ejemplo, así como está aquí en la pantalla, ¿no? Colocarlo en la parte superior. Dicen por acá, a ver, otra pregunta que está. El sur de mi habitación principal, genial, es un buen punto, o sea, el sur no es un mal punto, es un buen lugar, el sur es un buen sitio para colocarlo. Ahí estoy colocando el ejemplo del espejo. El espejo pacua o bagua debe ir en la parte superior del marco de la puerta en la entrada principal. Si te coincide la entrada principal que sea el sur, recordemos que en el sur, por ser el año del caballo de fuego, en el sur es muy importante el sur este año, sea de tu casa, de tu vivienda, entonces esto sí que es importante. El maestro, la puerta de mi casa está dentro porque tengo dos entradas y un jardín muy grande. Frecuencias de amor, colócalo en la que da acceso a la casa, no en la principal que da acceso al jardín, sino en la casa, coloca el espejo en la puerta que ya te da acceso hacia el hogar, esa. La puerta principal de mi casa está fuera del jardín, luego vienen las otras. Exacto, este espejo se debe colocar, es en la puerta que ya da acceso al bien inmueble, a la construcción, al área construida. Para el hemisferio sur, ¿es lo mismo o se invierte? No, en el hemisferio sur es exactamente igual, no se invierte. Qué buena pregunta. No, no se invierte, es el mismo. El sur lo tengo en la terraza. Josefa, o sea, la parte brillante, ¿para dónde va, maestro? La parte brillante, la parte que refleja, siempre va hacia afuera. Recuerden que vienen tres formas, ¿no? Espejo pacua, cóncavo, plano y convexo, ¿verdad? Cóncavo, plano y convexo.
Este que se coloca viene en tres presentaciones. Los tres tipos de espejos se utilizan en Feng Shui. Este mismo es un espejo octagonal, como ustedes lo pueden ver. En el centro conserva la luna, que es la parte que refleja del espejo, que es la que hace la activación. Tiene, en este caso, como viene octagonal, está representando los 8 puntos cardinales, al mismo tiempo que representa los trigramas que deben ir en cada uno de estos sitios. Claro, esto es mucho más extenso. Yo estoy compartiendo una parte que me parece principal al caballo de fuego por ser año 1, para que ustedes lo puedan hacer. Pero como les decía, los que quieran algo más profundo en una consulta, ya lo podemos ver más, digamos que más específicamente para que sepan cómo hacer su Feng Shui. Pero lo ideal es este, ¿no? Este lo pueden conseguir Pacua con espejo plano, como el que está en el baño de tu casa, que es un espejo plano, pero también viene cóncavo y también viene convexo. El cóncavo es para la parte externa. El convexo, Pacua convexo, que es el que agranda, lo utilizamos en partes internas de la casa, ¿sí? Es interesante. Javier, tengo el comedor en el sur. Genial. Espectacular. Si tienes el comedor en el sur, es genial. Asegúrate si no tienes un espejo grande, cosmético, donde se refleje el comedor. El comedor de nuestra casa es un lugar que vale la pena duplicarlo, porque el comedor significa abundancia, el comedor significa prosperidad, el comedor significa también energía, comensales, es la nutrición. Entonces, el comedor es súper interesante tenerlo ahí. Un espejo gigantesco donde se pueda duplicar el comedor. Bueno, hay mucho para hacer este año. Calculen ustedes, mucho para trabajar en este año 1. Mucho que hacer. Teniendo buenas bases se construye. Un abrazote. También para ustedes. Feliz año. Dimos algunos tips, algunos consejitos para este nuevo inicio. Disfrútenlo mucho. Esta noche empezamos nuestra astrología viva. Empezamos a estudiar astrología desde cero. Los que todavía no se han inscrito todavía están a tiempo de hacerlo. Hoy 17, martes 17 de febrero, iniciamos con nuestra astrología que va a dar final hasta diciembre. Nos vamos a ir estudiando astrología todo el 2026. Todo el 2026 para en diciembre levantar la antorcha de toda la astrología aprendida. Online en vivo. Al final de cada clase vamos a estar haciendo una meditación integrativa para integrar, valga la redundancia, para conectar más con la simbología, la numerología y con todos los temas que vamos a estar desarrollando. Cordialmente invitados para que empiecen astrología hoy de eclipse 17 de febrero también y a iniciando, ¿no? Iniciando Caballo de Fuego, año 1, quema. Entonces, cordialmente invitados. Los que todavía no se han inscrito, no se han suscrito para el curso de astrología, para todo esto lo pueden hacer. Ahí encuentran los links en TikTok, en Instagram, en mis redes sociales, Centro Holístico, o pueden enviar mensaje y con mucho gusto los colaboradores de Centro Holístico les van a estar contestando para empezar a comprar su espejo Pacua, a hacer Feng Shui. Los que quieran que lo veamos al detalle, con mucho gusto, en una consulta lo podemos mirar al detalle con su casa, con su nombre, con su información. Lo podemos hacer para ajustar estos temas. Y los que están ya inscritos, nos vemos esta noche para iniciar con Astrología Viva. Un excelente día, un excelente momento para empezar algo tan importante, tan espeso, máxime en el grado anarético de Acuario, 28, 29 de Acuario que rige la astrología. Por eso quise que iniciáramos este 2026 desde cero hoy, día del eclipse, iniciando Caballo de Fuego. Gracias por su participación, gracias también por estar conmigo, gracias por sus mensajes acá, muchas gracias, me encantó. Somos uno como este año, muy bien, gracias por la info, feliz año también, feliz año chino para ustedes, un abrazote de oso, Natalia, Metamorfosis, María que está ahí también acomodándose, un abrazo para todos, disfruten, no se les olvide lo que hablamos, quemar de manera simbólica, mirar el punto sur, todas las cositas. Abrazo, gracias, feliz martes.